Pensar nuestra integración es un punto fundante para la transformación de nuestra América Latina. El sueño de la patria grande sigue lejos de alcanzarse. Somos un continente mestizo que lucha por la distribución de la riqueza y de las oportunidades. Somos el reflejo del continente más desigual del mundo, pese a los enormes avances que transitamos en la última década. Debemos ser conscientes que el único camino para el desarrollo es si vamos todos juntos hacia él. Separados, solo garantizaremos una realidad de atraso y de iniquidad. Debemos dejar de ser parte de las ambiciones de los otros y construir nuestros propios sueños, porque el futuro lo estamos definiendo en el presente. Un continente que no desarrolle un proyecto de unidad y desarrollo entre todos seguirá siendo parte de las ambiciones de los países más poderosos. Esto es Latinoamérica Piensa. Los invito a debatir con Marco Aurelio García, el constructor de la unidad de Latinoamérica en la última década, sobre los enormes desafíos que nos depara el futuro. En esta parte del planeta todavía no existe el hombre que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de siempre. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Temos largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente desenvolvidas e democráticas. Das populações se manifestarem, dos trabalhadores defenderem seus direitos. Exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. En el marco de una jornada de integración en Lumet, recibimos la visita de Marco Aurelio García. Mira, ¿está buscando Marco Aurelio García? Marco Aurelio, hombre, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a nuestra universidad. Gracias. Fundador del Partido de los Trabajadores, del Foro de San Pablo, asesor internacional de Lula da Silva y Dilma Rousseff, pero sobre todo el principal arquitecto de los lazos políticos y afectivos entre los líderes progresistas de los gobiernos latinoamericanos en los últimos 20 años. Conocerlo es un lujo y escucharlo es una obligación para entender lo que sucederá con la patria grande. Tenerte acá para nosotros es muy importante porque dialogar con vos implica transitar los últimos años de lo que han sido los procesos populares, ¿no? El desafío de la integración. Ha simbolizado también el cambio de estrategia de Brasil, un Brasil que asume un liderazgo importante en la región y un Brasil que apuesta al desarrollo colectivo, o que apostaba, ¿no? Con Lula, con Dilma. El cambio de escenario, ¿no? En Argentina desde las urnas, en Brasil con un golpe institucional. ¿Es un repliegue temporal o es un fin de ciclo definitivo? Yo no sé si nosotros podemos hablar todavía de un fin de ciclo, de ese ciclo que se inició en el fondo en el 98 con la elección de Chávez y que fue hasta el 2014, 2015. Y que fue un ciclo extremadamente importante, no solo para nuestra región, sino que para otras partes del mundo, donde había, digamos, un sentimiento de derrota, un sentimiento de paralización de la combatividad social. Tuvimos derrotas grandes acá. La de Brasil creo que es la más significativa porque
ella se hizo no solo en contra de políticas económicas y sociales, sino que se hizo en desmedro de la democracia. En el caso de Argentina, bueno, fue una derrota electoral. Sin embargo, creo que en los dos casos plantean una cosa que me parece fundamental. La derecha está perdiendo su ropaje democrático, aunque fueran de una democracia muy formal, pero se está dando cuenta que en la legalidad no puede avanzar mucho. Se podría decir que los sectores conservadores tuvieron la capacidad de mutar, adaptarse a los nuevos tiempos, reemplazaron el partido militar que hackeó nuestras democracias y la distribución por el partido judicial y también por la enorme fortaleza e influencia del sector del capital en los medios de comunicación. Sin duda, es una nueva coalición. Empresarios en su gran mayoría, medios, jueces y fiscales, y con la adhesión de la clase, de una parte significativa de la clase política, esa gran coalición fue la responsable por el golpe. En los golpes de Estado que se han gestado en América Latina, los medios de comunicación han tenido un papel fundamental. Al visible opositor corporativo, que es el conglomerado de medios de comunicación, hoy se suma el Poder Judicial como grupo de presión y extorsión política. Cualquiera que ha sido un emporio económico ponía un periódico y un canal de televisión. Para informarnos, para defender el emporio económico. No nos engañemos. Investigaciones poco sustentadas de uno son ampliamente divulgadas por otro e instaladas con una rapidez inusual, y al ya conocido interés económico se le suma hoy una voraz ambición de poder. Miremos lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos días aquí en la región. La deformación, la distorsión, la no posibilidad de acceder a la verdad a través de los medios de comunicación se da a lo largo y a lo ancho del planeta. No solo se hizo una cruzada judicial en contra de la política, sino que a poco andar comenzamos a ver también una cruzada en contra de sectores importantes de la economía brasileña, como Petrobras, porque lo que hubo en Petrobras fueron algunos casos de corrupción, que había que punirlos, echar la gente en cana y corregir todo eso, pero no prestarse para el desmonte de Petrobras como se está haciendo. ¿Por qué, pese a haber tenido este gran vínculo entre nuestros países, no pudimos articular instancias que nos permitan defender nuestra producción? Mire, creo que tú planteas una cuestión clave, porque nuestra política externa, lo mismo que la política externa de los demás países del Mercosur, fue considerada quizás de las mejores cosas que nuestros gobiernos hicieron. Sin embargo, yo creo que en algunas cuestiones nosotros quedamos sin tomar las decisiones prácticas, concretas, que permitirían incluso que nosotros resolviéramos algunos problemas internos nuestros. Integración productiva. Tuvimos muchas dificultades con ustedes en Argentina y ustedes tuvieron muchas dificultades con nosotros en Brasil. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se sobrepuso los intereses, comprensiblemente, los intereses de los productores de nuestros países a una política de integración. Pero para eso sirven los gobiernos, tratar de encontrar soluciones. Una idea que muchas veces discutimos, Cristina planteaba eso, también de nuestra parte, tanto Lula como Dilma lo hicieron, que era, por ejemplo, en la complementariedad automotriz, fortalecer un sector de autopartes, ¿no?, que sería fundamental para dar más contenido nacional, para dar más soberanía económica, digamos, a nuestros países. No avanzamos en eso. E incluso las medidas mismas de integración de nuestras infraestructuras, que son fundamentales, ¿no?, nosotros también hicimos mucha cosa, pero no conseguimos efectivamente dar a esa dimensión de la integración un aliento más fuerte, ¿no? A veces la gente dice, lo que nos mata es el nacionalismo. En nuestro caso, en América Latina, no fue así.
todas las grandes manifestaciones que nosotros tuvimos, de hitos del nacionalismo en la región, siempre fueron a la vez pro integración. Pero yo creo que nosotros muchas veces quedamos en la superficie. No fuimos capaces de avanzar más en el sentido de plantear iniciativas concretas. Una de ellas, que fue positiva, fue UNASUR. No fuimos capaces de avanzar más en el sentido de plantear iniciativas concretas. Una de ellas, que fue positiva, fue UNASUR. Lula me daba un ejemplo en mi última visita a San Pablo, que pude conversar con él, ¿no? La decisión de los presidentes, ¿no? De él y de Cristina, de reemplazar el dólar en el intercambio entre nuestros países, que no se pudo llevar a la práctica. Pero sin duda alguna los equipos económicos de nuestros países trataron de frenar un poco. A veces vemos presidentes que están a la izquierda claramente de sus propios equipos de gobierno. A veces no, siempre. Siempre. Me planteaba el presidente del Banco Central de Bolivia, ¿no? Estoy cansado de ir a encuentros internacionales con los presidentes del Banco Central de países progresistas que son neoliberales. Bueno, ¿y cómo toma el control del Estado en democracia y cómo logramos multiplicar la mirada progresista en las distintas decisiones de gobierno? Esa es la pregunta de $1 millón. ¿Y es la que lo va a hacer a Lula presidente nuevamente? Yo creo que tendrá que responder por lo menos parte de esa pregunta. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, pelos militares de 64. Cuando uno vio el impeachment, ¿no? Y el golpe a Dilma, le costaba creer que muchos de los que estaban en esas bancas hayan sido votados por un pueblo que es parte del BRIC, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el PT, un partido que tuvo esa voluntad de transformación, si uno ve lo que fue Bolsa Familia, ¿no? Lo que fue darle derecho al negro, al mulato, al discriminado, no solo a la alimentación, ¿no? Sino a acceder a la universidad. Sí, ciudadanía. Ciudadanía. ¿Por qué no pudo avanzar en romper un sistema partidocrático, no hacia propio PT, sino hacia sus aliados tan corrompidos? Yo creo que nosotros no fuimos capaces, no nos dimos cuenta, perdimos la discusión entre nosotros, en fin, de entender que hay momentos en los cuales uno debe empujar con más velocidad y más profundidad las transformaciones. Entonces, yo creo que nosotros no fuimos capaces de imaginar, de proponer y de realizar, sobre todo, un Estado democrático en el cual pudiera efectivamente expresarse no solo los derechos de los ciudadanos, sino que también pudiera ajustarse la estructura de poder, ¿no? Una estructura de poder capaz de viabilizar esas transformaciones. ¿Y una vuelta posible con Lula a la presidencia implicará un aprendizaje de lo pendiente? Yo creo que sí, y creo que eso será algo de una gran complejidad, porque no basta, digamos, la memoria de los que perdieron mucho y que hoy día se dan cuenta de lo importante que fue Lula. Charlar con Marco Aurelio García es hacer un posgrado, y en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, varios nos dimos el lujo de cursarlo. La excusa, el coloquio, los movimientos políticos progresistas, nacionales y populares en el Cono Sur, balances y desafíos. Para nosotros, como Universidad de los Trabajadores, como primera experiencia de una universidad de gestión social sindical, nos es muy importante aportar una mirada adicional a un sistema universitario federal, diverso
Y eso también es la síntesis del proceso de cambio que ha transitado la Argentina en la última década. Fuiste también un actor central en una victoria, para decirlo quizás en términos más de la década del 70, contra el imperialismo norteamericano en Mar del Plata. No. El freno al ALCA. Sí. ¿no? Algo que parecía ¿no? un hecho prácticamente natural, ¿no? que creo yo que iba a llevar a nuestros países a una dependencia absoluta. Sí. ¿Cómo fueron esas jornadas? Ahí tuvimos un equipo muy presente, Amorim, que también tuvo un rol esencial. Fue muy importante, la presión era muy fuerte. Varios gobiernos de la región y de afuera hicieron una presión tremenda sobre nosotros para que nosotros firmáramos el acuerdo del ALCA. Y creo que no haberlo firmado y sobre todo haber tenido el apoyo de Uruguay y de Paraguay, el presidente Nicanor fue muy firme en eso, ¿no? Además de Venezuela, pero Venezuela no estaba todavía en el Mercosur. Eso fue un elemento esencial. Si ese acuerdo se hubiera discutido un año después, el rechazo sería más grande, porque tendríamos Bolivia. Evo ya estaba electo, pero no estaba todavía como presidente, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me impresionó, no solo fue el hecho que tomamos una decisión histórica, que como tú dices, garantizó a nuestra región condiciones distintas para su desarrollo, sino que fue también un momento de gran acercamiento de Néstor e Lula. Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul, em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul, mas da constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações. Lula conocía a Néstor, lo recibió como candidato a la presidencia, lo que causó grandes problemas diplomáticos. Fue un hecho muy importante electoralmente para Néstor. Lo que causó problemas diplomáticos, pero sin embargo las relaciones no avanzaban mucho. Y en un determinado momento, eso voy a decirlo casi como primicia pública, nosotros tuvimos una reunión en Río, de la cual salió una acta de Copacabana. Y teníamos expectativas de que podríamos llegar a una concertación mucho más fuerte con Argentina. Eso no se hizo, y no se hizo por culpa nuestra de Brasil. Había sectores del Ministerio de Hacienda, el ministro incluso estaba un poco en esa onda, que no quisieran un acercamiento más fuerte. Yo salí muy frustrado de ese acuerdo, muy frustrado. Fue también una reunión en la cual tuve la oportunidad de conversar más con Néstor, ¿no? Y creo que en ese momento, a partir de ese momento, hubo un cierto periodo en el cual nuestras relaciones, no que se hayan enfriado, pero no avanzaron como creo que sería fundamental que avanzaran siempre las relaciones entre Argentina y Brasil. Entonces, eso obviamente cambió con Mar del Plata. Lo divertido es que tuvimos que salir antes que la reunión terminara. ¿Y para qué? Para recibir Bush en Brasilia. Pero Bush no estaba muy preocupado, la verdad de las cosas. Su rostro en Mar del Plata parecía de preocupación. Sí, pero allá llegó sin ningún problema. Que estamos asistiendo en directo desde Villavicencio, comunicación telefónica mantenida hace 15 minutos entre el expresidente Kirchner, el presidente Uribe y el presidente Chávez. Fuentes diplomáticas de la comitiva confirman que la operación de rescate de los rehenes se posterga hasta el día de mañana.
Colombia era gobernada por Uribe y muchos territorios aún eran dominados por la guerrilla de la FARC. La negociación para liberar a 2 rehenes claves, como Clara Rojas, ex jefa de campaña de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y Consuelo González de Perdomo, tuvo como protagonistas a Néstor Kirchner y al mismísimo Marco Aurelio García. Esa misión humanitaria, denominada Operación Emanuel, el nombre del hijo que Clara Rojas tuvo mientras estaba cautiva, tuvo momentos secretos y especiales entre el argentino y el brasileño, que ahora nos regala alguno de ellos. Y el académico que recorrió Colombia, ¿no?, con Néstor Kirchner para intentar, ¿no?, la liberación de los rehenes. Sí, yo estaba en mis vacaciones en la playa y no alcancé un día quedarme ahí porque me llamaron Lula y Chávez pidiendo que yo fuera para la negociación. Bueno, entonces fui y había una nutrida delegación argentina coordinada por Néstor, ¿no?, y con el canciller Tayana también. Primero quedamos unos días en La Habana, ¿no?, y ahí no había nada que hacer, sino esperar que llegaran noticias. Y en ese momento conversaban mucho sobre la situación de Venezuela, que estaba muy compleja, como siempre. Y Néstor tenía muchas opiniones interesantes, decía, quiero conversar con Hugo Chávez para decirle lo que le pasó a Perón en tal momento, etcétera, etcétera. Después nosotros viajamos hacia Colombia. El primer viaje fue frustrado, fuimos Néstor, Maduro, que era canciller, Chávez y yo, y llegando ahí en la frontera la cosa no funcionó porque había una complicación con la comunicación con las FARC. Volvimos y después fuimos para Villavicencio. En Villavicencio, los responsables ahí, éramos nosotros, los garantes, como se llamaba, quedamos en una casa muy mal instalada ahí. Y bueno, Néstor, el embajador, que es un tipo sensacional, el general Martín Balsa, de quien quedé muy amigo, arrendó un sitio ahí. Y Néstor todas las mañanas mandaba un coche a buscarlo. Entonces, y pasamos el día entero conversando mientras esperábamos, ¿eh?, que la cosa se resolviera. La Operación Emanuel tuvo un momento de mucha adrenalina y que señaló para siempre a Néstor Kirchner como el líder regional que supo ser. Marco Aurelio lo recuerda y al contarlo da a conocer una anécdota tan íntima como trascendente. En ese momento hubo un episodio interesante que vale la pena. Fue visitarnos a Néstor y a mí, ahí en la casa donde estaban, el alto comisario para los derechos humanos, que era el tipo que estaba coordinando toda la operación. Yo estaba un poco preocupado porque tenía el temor que Uribe no estuviera de acuerdo y yo no podría estar metido en una operación con la oposición del presidente de la República. Entonces, llamé a Lula por teléfono y le expuse esa situación. Lula habló con Uribe y Uribe dijo, no, de ninguna manera, estoy de acuerdo. Y Uribe pasó a llamarme casi todos los días. Pero en ese día va el alto comisario, creo que era así que se intitulaba, Derechos Humanos, y dice, mire, señor, qué sé yo, presidente, dice eso a Néstor. Yo no sé, pero creo que ustedes pueden correr riesgo de vida. Creo que las FARC pueden echar abajo el helicóptero. Nosotros sentimos eso un poco como una amenaza. Dijimos, mira, de cualquier manera, aquí nadie
salió de sus vacaciones de fin de año para hacer turismo acá. Nosotros sabemos perfectamente el riesgo. Pero creo que Néstor habló con sus asesores de prensa y al día siguiente, si no estoy equivocado, La Nación tituló Kirchner amenazado de muerte, no sé. Trata de ver ese día, debe ser entre el 25 y el 31. Amenazado de muerte, y incluso yo aparecí en él. Claro, Uribe quedó loco con ese asunto y decidió al día siguiente viajar a Villavicencio. Y fue ahí que nos dio la noticia de que el muchacho, es el hijo de la secuestrada, ya se había ido hace mucho tiempo de la montaña. Bueno, cuando eso se hizo público, obvio, las FARC se echaron para atrás un poco y nosotros nos dimos cuenta que no íbamos a tener solución. Entonces, el 31 de diciembre, tomamos la decisión de volver. Pero fue una iniciativa de Néstor muy buena que dejó a Uribe muy molesto. Los hombres como Néstor no mueren, cierran los ojos y se quedan velando, se queda con nosotros. Que viva Néstor Kirchner, que viva Argentina. Sudamérica quedó huérfano, pero el mejor homenaje es seguir trabajando, luchando como hizo Néstor. Los años de bonanza y de estrechos vínculos entre los países del Cono Sur tuvieron sus momentos más tristes. Las muertes de Néstor Kirchner y Hugo Chávez fueron pérdidas irrecuperables para Argentina, Venezuela y la región. Hoy pareciera que no se fueron a tiempo. Le faltaron algunos años para terminar su obra de vínculos y unidad. ¿Y cuánto perdió el campo popular con la temprana partida de Néstor Kirchner y de Hugo Chávez? Mucho. En el caso de Argentina, la diferencia es que Néstor, aunque fuera un referente importante, no estaba en el gobierno, ¿no? Pero fue una pérdida muy importante. Y nosotros lo sentimos, te digo ya, sin hacer ninguna concesión sentimental. Lo sentimos mucho como una pérdida personal también. Kirchner, uma figura política muito forte, recuperou a autoestima do povo argentino, a dignidade do povo argentino, e Kirchner devolveu a esperança à Argentina. De donde quiera que estés, Néstor, solo te ratificamos y más que nunca nuestro compromiso en no dar un paso atrás. En el caso de Chávez fue distinto, porque creo que había un problema muy complejo de resolución de la cuestión de la sucesión. Pero me da la impresión que, teniendo en cuenta la profundidad de la crisis que la economía venezolana vivía, y sobre todo del hecho que Chávez, aunque tuviera conciencia, intelectualmente tuviera claro que el modelo venezolano no se sostenía, no tuvo la capacidad, o no sé, de hacer un cambio hacia un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, que era lo que debiera hacer, para escapar de vez de la maldición del petróleo. ¿Y cómo ves el futuro de corto plazo en Venezuela? No veo. Yo últimamente ando hablando mucho sobre la incertidumbre como un valor que hay que observar en la política internacional, incluso en la nuestra, en Brasil. Y yo creo que en Venezuela eso está muy presente también. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo de Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la organización y asegurar el proceso de integración sudamericana.
El 11 de marzo de 2011, con Néstor Kirchner como primer secretario, entró en vigencia la Unión de Naciones Suramericanas. Contener y conducir a los 400 millones de habitantes del Cono Sur era la ambición y constituirse como una potencia regional mundial de culturas diversas y moneda propia, la gran utopía. Con sede central en Quito, hoy es una institución débil pero latente. UNASUR, quizás el proceso de institucionalización más importante de Sudamérica. ¿Llegamos hasta donde podíamos? ¿Por qué no se pudo avanzar más? ¿Es una cuestión de tiempo? ¿Es una cuestión de confianza? Es una cuestión de tiempo, sí. Es una cuestión, a mi juicio, también de que el momentum de maturación de UNASUR coincidió un poco con ese declinio del ciclo progresista en la región. De cualquier manera, yo creo que UNASUR alcanzó a tener un nivel de institucionalización bien razonable. Yo diría incluso que en un espacio de tiempo mucho menor se institucionalizó mejor que Mercosur. UNASUR tuvo dos cosas, o tres cosas que destacar. A primeira, desgraciadamente, não avançou o suficiente, que foi esse projeto de criar uma infraestrutura regional. Esse é mais complicado, exige plata, exige compromisso, enfim. Mas eu creio que aí está, e isso pode ser reactivado, e eu diria que seria uma das coisas fundamentais para um novo período de fortalecimento de América do Sul. As outras duas sim foram exitosas. Nós supimos resolver conflitos regionais com nós exclusivamente. Habría ocorrido uma guerra civil em Bolívia, eu não tenho a menor dúvida, acompanhei muito de cerca isso. O intento de golpe no Equador, enfim, uma série de outras coisas. Então, todo isso, eu creio que isso muito bem. E a terceira questão, que é uma questão que quedou muito mais no registro, com algumas iniciativas, mas que molestou muito aos Estados Unidos, foi o Conselho Sudamericano de Defensa. Que quizás a maior institucionalização de funcionamento do UNASUR, não? Claro. Teníamos alguns pontos reais de desarrollo, que sei eu, Argentina e Brasil produziam um coche militar, enfim, e coisas por esse tipo. Isso se perdeu. Mas eu creio que isso molestou muito a las potências extrazonas, sobretudo os Estados Unidos, sem dúvida alguma. Podemos ver também que em nossos países a imprevisibilidade é muito grande, a incertidumbre é muito grande. Em Brasil, nadie arriesga, salvo que tenha poderes mágicos, uma previsão de lo que vai ocorrer, já não digo el año próximo, sino que lo que vai ocorrer muitas vezes en la semana próxima. Quero decirte que en Maracaná, yo fui, creo que, el único no argentino que festejó el gol que anularon de Argentina en la final. Tu vida corrió peligro. Corrió peligro. Muchos dicen que Marco Aurelio es uno de los pocos dirigentes que al hablar uno está hablando con Lula y con Dilma. No, mira, ahí hay que decir lo siguiente. Una de las cosas positivas del PT fue que nosotros conseguimos hacer una construcción colectiva. Y conseguimos algunas generaciones de dirigentes, ¿no?, que venían de horizontes muy distintos, incluso intelectuales, algunos religiosos, sindicalistas, muchos, otros también con gran incidencia que vinieron de movimientos populares, ¿no? Tuvimos un aprendizaje muy fuerte en los parlamentos, en los gobiernos municipales, estaduales, hasta llegar a la presidencia.
ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Es muy difícil saber lo que nosotros vamos a tener que hacer si Lula gana la presidencia en el 2018. Pero yo quisiera simplemente llamar la atención para algunos de los problemas que se están implementando ahora. No solo el cambio de las leyes laborales, sino que todo el problema de la seguridad social. Es un escándalo eso. Pero más escándalo aún es concretamente esa decisión, esa reforma, contrarreforma en realidad constitucional, por la cual las inversiones públicas del Estado, el gasto presupuestario, está congelado por 20 años. Igual, Marco Aurelio, yo me imagino una victoria de Lula. Eso va a significar. Y una movilización que implicará el cambio de una ley. Sin duda. No se puede encorsetar la inversión en los sectores que reclaman derechos que merecen, ¿no? Y ellos necesitan el Estado. Lula dice, el rico no necesita el Estado. Sí, ¿no? Él dice, yo puse los pobres en el presupuesto nacional. Antes los pobres eran un problema, ahora son una solución. El sujeto político de los últimos gobiernos progresistas fueron los jóvenes y las clases medias. Tanto ellos como los más vulnerables fueron beneficiarios de un sinfín de programas sociales que los movilizó y transformó. Pero siempre que hay un derecho adquirido por los que menos tienen, hay un dedo que lo señala y juzga. Este es un punto central de los procesos de cambio, Marco Aurelio. Cuando uno está en el infierno, es fácil construir mayorías. ¿No? Ahora, cuando empieza a desarrollarse la economía, comienzan a tocarse intereses del sector del capital, de las élites económicas, que generan la contrarreacción. No solo empiezas en un momento de transformación a herir ciertos intereses, y hay que saber muy bien dividir los intereses. No podemos golpear todos a la vez. Tenemos que saber cuáles son efectivamente aquellos sectores que constituyen efectivamente obstáculos para una transformación. Pero también los que son beneficiarios de esa transformación, si esos beneficios sociales no son planteados como derechos, por una parte, y no son a la vez también acompañados de una politización muy fuerte de la sociedad, la gente piensa que eso son cosas que cayeron del cielo. Hubo encuestas en Brasil, y me imagino que acá no habrá sido muy distinto, que preguntaban a qué atribuye usted la mejora de su vida, porque, bueno, hubo transformaciones importantes. El tipo contestaba, a Dios, a mí, a mi familia, y el último punto, bien chiquito, al gobierno, a las políticas del gobierno. Diante do fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da indiferença perante o próximo, da desintegração das famílias e das comunidades, diante das ameaças à soberania nacional, da precariedade avassaladora da segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens, diante do impasse econômico, social e moral do país, a sociedade brasileira escolheu mudar e começou ela mesma a promover a mudança necessária. Bueno, que quizás la disputa en el terreno cultural, ¿no? La construcción de este ser colectivo es lo más complejo, porque si hay algo que ha sido exitoso el neoliberalismo, ¿no? Es poder interpelar su consigna del individualismo absoluto. Claro. ¿No? Y a veces le cuesta al campo popular generar
una consigna tan convocante como esa. Y también, ¿no?, la autocrítica que a veces hay que hacer, ¿no?, de la necesidad de interpelar hacia el futuro, ¿no?, haciéndose cargo del proceso de incorporación positivo, ¿no? Brasil, 50 millones de brasileros que accedieron a sectores medios, que también su agenda hoy es distinta. Es una asignatura pendiente tener esa capacidad de reinterpretar las nuevas demandas sociales de estos actores que el progresismo genera positivamente en nuestro continente. Sí, sin duda, porque uno no se da cuenta del alcance de las transformaciones que uno mismo produjo. Pero si uno contrasta una foto con la otra de 10 años, se da cuenta de cómo nos hemos transformado. Significa que el Brasil de 2016 no era el mismo Brasil de 2002, cuando Lula ganó la elección, menos aún el Brasil de 1999, cuando se fundó el PT. Yo no hablo en fin de ciclo. Yo creo que hubo una crisis de ese ciclo, pero que cuando uno ve, digamos, la movilización social que hay en Argentina, aquella que comienza a existir en Brasil, el hecho que Lula sea un referente importante para las elecciones del 2018, uno se da cuenta, bueno, hubo un quiebre, pero no un quiebre radical. La sociedad empieza a valorar los derechos una vez que los empieza a perder. La memoria tiene un rol fundamental en eso. Agora eu quero dizer, Rui, pode estar certo de uma coisa, que se for necessário, se vocês entenderem que a manutenção do projeto corre risco, eu quero dizer alto e bom som, eu estarei com 72 anos, com tesão de 30, para ser candidato a presidente da República outra vez. Yo creo que efectivamente una elección de Lula en el 2018 no puede ser solamente un acto electoral tradicional. Tiene que ser distinto de lo que fue en otras ocasiones, quizás un poco semejante a lo que fue en el 2014, pero con más énfasis. Tendrá que ser el resultado de una gran movilización social. Ciertas medidas del gobierno de Dilma, ¿no?, reclamadas por el sector financiero y de capital, ¿tuvieron un impacto de desmovilizar al partido? Tuvieron, sin duda. No solo al partido, sino que a sectores del movimiento social. Esa es una crítica que yo no tengo ninguna inhibición de hacerlo. Si no es posible que después de una victoria tan retumbante, tan tajante como fue la del 2014, se invitara a Joaquim Levy como ministro de Hacienda y sobre todo no se diera publicidad de cuáles serían las orientaciones del gobierno, del segundo gobierno Dilma, en relación a zanjar un poco la crisis que nosotros ya estábamos enfrentando. No tan grave como se hizo después, pero ya era de cualquier manera relevante. No, y el privilegio que tuviste de acompañar, ¿no?, a un tornero que llegó a presidente, y que refleja cabalmente a su pueblo, ¿no? Que ese compromiso y esa relación y esa interpretación de la necesidad, creo que es quizás lo que a uno le llena de admiración cuando ve lo que vivió Brasil en estos años. Sí, sí. Y espero que continúe a hacerlo. Nosotros tenemos ya una cierta edad, pero yo siempre digo que conmigo por lo menos no se engaña. Yo el 4 de mayo voy a festejar en Porto Alegre los 100 años de mi madre. En el 2018 hay elecciones presidenciales en Brasil y Luis Ignacio Lula da Silva vuelve a la carga. Eu sou responsável, Gério, pela inclusão, sabe, a maior política de inclusão social da história da América Latina. Se por isso eu tiver que ser condenado, não tem pena, posso ser condenado.
Las estadísticas de erradicación de pobreza, crecimiento de empleo y cómo redujo la brecha de desigualdad social en su país durante su presidencia nos permiten soñar con un resurgimiento progresista en la región. ¿Los desafíos son los mismos que una década atrás? ¿Cuáles deben ser las políticas en caso de ganar las elecciones? Marco Aurelio García es quizás la palabra más autorizada para explicarlo. Marco Aurelio, tengo una pregunta de un amigo, de un compañero, de Rafael Bielsa, que quiere hacerte una consulta y lo tenemos aquí para que vos lo veas. Hola Marco Aurelio, un gran gusto volverte a ver, aunque con todas aquellas personas que uno lleva en el corazón y en la memoria, reencontrarse es un poco continuar un diálogo interrumpido. Bueno, de todas las cosas que te podría preguntar y que me interesaría saber tu punto de vista, cosa que hago cuando nos vemos, hay una en particular que me parece muy significativa. No te pido ningún desliz ni ninguna confidencia, sino una interpretación que se pueda entender, política, sobre por qué fracasó lo que a mi modo de ver era una idea muy audaz, muy positiva, muy racional, aquella de que Turquía le diese uranio enriquecido a Irán con las salvaguardas que quedaban a cargo de Brasil. Te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto como siempre lo espero. Bueno, en primer lugar, Rafa, un gran gusto de reencontrarte, aunque por medio electrónico. También espero que podamos vernos para conversar sobre ese y sobre otros asuntos. Tuvimos una convivencia muy constante en el periodo en que tú estuviste en la Cancillería y que fue un periodo importante para las relaciones, las nuevas relaciones de Argentina y de Brasil. Yo participé directamente de la reunión de Teherán, pero yo creo que una de las cosas que pesó para que el acuerdo no se materializara, y hay que decir que en cierta medida el acuerdo que se firmó en aquel entonces entre Turquía, Irán y Brasil era mejor del que se firmó más recientemente. Yo creo que fue en cierta medida el hecho que las grandes potencias, Estados Unidos en particular, quedaron muy molestas con el hecho de que dos países que no estaban en el club más selecto de las potencias mundiales trataran de resolver un problema que las grandes potencias no conseguían resolverlo. Hay que decir que, sin embargo, que en la reunión del G20 en Italia, Obama pidió expresamente a Lula que hablara con Ahmadinejad para encontrar una solución para el problema nuclear. Y Lula dijo, bueno, voy a tratar de hacerlo. Después de eso, Obama mandó una carta a Lula sobre el mismo asunto y con la misma indicación. Cuando hubo el acuerdo, Amorim, que era nuestro canciller, llamó a Hillary Clinton poco después de la firma y explicó lo que había ocurrido. Y entonces dijo, bueno, era lo que tu presidente pidió en la carta. Y se produjo un silencio del otro lado del teléfono, muy significativo. Amorim se dio cuenta que Hillary Clinton no sabía de la carta. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió después? Después de eso ocurrió que Estados Unidos persistió en esa posición de no aceptar el acuerdo, pero era un buen acuerdo, y era un acuerdo que, una vez firmado, iba a mostrar que el escenario internacional estaba cambiando un poco. Dos países que no estaban en el club top, ¿no?,
Turquía y Brasil habían conseguido resolver un problema que los otros no resolvían. Hubo una opción clara por el voto de sanciones en el Consejo de Seguridad. Nosotros en ese entonces teníamos un representante, una representante en realidad, la embajadora Viotti, que estaba ahí en la condición de miembro no permanente del Consejo. Hubo una presión sobre ella para que votara las sanciones, sobre ella y sobre Turquía. Ella dijo que no y convenció a Turquía que tampoco cediera a la presión de Estados Unidos. Y en la víspera de la votación, el National Security Advisor del presidente Obama, que en aquel entonces era el general Jim Jones, con quien yo tenía una relación muy fluida, muy buena, me llamó y me dijo, mira, pide para que Brasil voten ustedes las sanciones para que sea una decisión unánime. Yo dije, no, perdón, Jim, pero sobre eso no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Nosotros vamos a votar en contra. Y al día siguiente, mirando la televisión, yo tuve una sensación muy, muy favorable de ver que cuando se puso en votación, nuestra delegada levantó la mano en contra de las sanciones. Marco Aurelio, en estos tiempos de las redes sociales, de la inmediatez, de las reflexiones en 140 caracteres, nos gustaría poder tener un Marco Aurelio García auténtico, en pocas palabras. Marco Aurelio, si vos tendrías que redactar la primera frase en esta etapa de refundación del PT, ¿cuál debería ser? Continuar la lucha en contra de la desigualdad y corregir los errores que no fueron pocos que cometimos. En Brasil, un dirigente político fascista, ¿no? Jair Bolsonaro. Él, en el momento del impeachment, envió un tuit que dice: lloran comunistas, durmieron caliente anoche, un abrazo a todos. ¿Qué se le puede responder a un ser de estas características? Nada. Es un tipo despreciable que está tratando de promoverse en función de su anticomunismo y con eso hizo con que muchos de extrema derecha salieran del closet. Ese es un fenómeno novedoso. Cristina Kirchner, por ejemplo, se autodefinió como fanática de muchas series, ¿no? Como Games of Thrones, Juegos de los Tronos. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería tu serie favorita? A mí me gusta mucho The West Wing. Ves como soy un tipo añejo. No, bueno, pero también es una serie muy idealista. Sí, 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 ¿no? Sí, sí. Una gran serie. Sí, sí. Bueno, Marco Aurelio, la verdad que ha sido para nosotros un enorme placer que estés aquí visitando no solo Buenos Aires y la Argentina, sino también esta Universidad de los Trabajadores, que para nosotros es un orgullo y es algo que trabajamos también para que sea parte de una construcción colectiva en América Latina. Y terminamos siempre este programa con una foto, con una selfie. Si te parece, te invito a que nos saquemos una. ¿Parados? Parados. Bien. ¿Así? En el próximo programa debatiremos sobre uno de los aspectos centrales en la construcción del futuro de nuestro continente, la educación. Analizaremos los procesos de avances y retrocesos en Argentina y Brasil con los principales actores de los cambios alcanzados.